aprender más de tu consejo para poder vivir vidas santas y puras delante de ti. Báñanos, Señor, límpianos, lávanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles algo que me contaron ayer. Mi asistente en el Instituto Bíblico, Garrett Bonner, que no es mi pariente, pero tiene buen apellido. Él engañó a una de las chicas que vive en el Instituto Bíblico. Él vivía en Hawái, él viene de Hawái, y fueron a la playa ayer y vieron unas de las islas ahí en el Pacífico, y él le dijo a ella, ahí está Hawái. Y ella dice, ¿ah, sí? ¿Tan cerca que es? Le engañó, pues. Y pobrecita. Necesitamos tener mucho cuidado porque la gente nos quiere engañar. Hay billetes falsificados, ¿no? Y necesitamos tener cuidado de los billetes. Hay engaño en todas partes, cosas bambas, ¿no? Y necesitamos tener mucho cuidado o la gente nos puede engañar. Y hay un engaño espiritual también, ¿sabían? Y necesitamos protegernos, y el estudio de esta mañana es cómo no solamente protegernos, sino cómo proteger a otras personas también en contra del engaño. Entonces hay que estar listos, preparados para proteger. Estamos en Tito, estamos en capítulo 1 y vamos a leer empezando otra vez en versículo 5, por favor, para saber por qué fue escrito el libro de Tito. 2 razones. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, número 1, y estableces ancianos en cada ciudad. Entonces Pablo le dijo a Tito, te escribo para animarte en las 2 tareas que te he encargado. Número 1, proteger al rebaño, porque hay cosas que faltan. Y número 2, establecer ancianos. La semana pasada estudiamos acerca de los ancianos, de los pastores, los obispos, pues, que Dios ha puesto a cargo de la iglesia. Hemos visto los requisitos, hemos visto las cualificaciones, las cualidades de cada anciano. Ahora podemos reconocer los que son ancianos entre nosotros y los que aman a Dios, guardan su palabra, enseñan bien la palabra del Señor y Dios los ha colocado ahí para protegernos a nosotros. Entonces, es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver acerca de lo que tenía que ser corregido en Creta, y lo que tenía que ser corregido es la falsa doctrina, falsos maestros o engañadores, judaizantes, contumaces, que son gente rebelde, y abominables, reprobados. Entonces, vamos a leer empezando en versículo 10, la sección que nos toca ahora. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, Pablo dice, hay aún muchos contumaces. Una persona que es contumaz es una persona que no quiere respetar la autoridad, no quiere someterse a una autoridad. Es una persona que es
rebelde. Y la Biblia nos enseña que debemos de someternos los unos a los otros para nuestra protección. Es muy importante someternos los unos a los otros. Reconocemos que hay líderes en la iglesia y reconocemos su autoridad en nuestras vidas. A veces hay personas que quieren salir desde abajo de la autoridad y son contumaces, rebeldes, quieren hacer lo que ellos quieren hacer, no quieren reconocer ninguna autoridad en sus vidas. Número 2 dice, habladores de vanidades también. Y hay muchos que hablan cualquier cosa. Y se ven en la televisión cristiana también, pastores, predicadores, evangelistas, que están hablando de cualquier cosa, menos lo que dice la palabra del Señor. Casi siempre están enfatizando el dinero, las ganancias, milagros y estas cosas, pero pocas veces hemos escuchado una buena enseñanza de la palabra del Señor, porque están diciendo cosas raras. Está bien usar ilustraciones, está bien usar ejemplos y testimonios de nuestras vidas, pero lo que cambia las vidas de las personas es la palabra del Señor. La palabra entra y da su fruto. Entonces nosotros queremos enseñarlo es conforme con la palabra de Dios, no vanidades, pues. Y dice Pablo que hay engañadores también, personas con engaño en sus corazones que salen para engañar a la gente, para desviar a la gente de la verdad. Necesitamos tener mucho cuidado y vamos a hablar bastante de los engañadores hoy en esta mañana. Y dice que la mayoría de ellos vienen de la circuncisión. Los judíos, pues, los que practicaban el rito de la circuncisión según la ley del Antiguo Testamento. Los llamamos judaizantes, los que querían imponer reglas y normas y la ley de Moisés sobre los primeros cristianos no judíos, diciéndoles que tienen que volver a ser judíos ellos para poder ser verdaderos cristianos. Entonces vamos a hablar de los de la circuncisión hoy día también. Y dice Pablo a ellos, es preciso tapar la boca. Es preciso para que nadie les escuche a ellos. Es preciso taparles la boca porque están enseñando cosas equivocadas. Dice que trastornan casas enteras. Aquí vemos el resultado de los que hablan vanidad, los que hablan engaño, los que son contumaces. Dice que trastornan casas enteras. Ese es el resultado. Y qué pena cuando una persona va a una iglesia donde no enseña la Biblia, llega a la casa donde la familia es creyente y empiezan a añadir cizaña, otras enseñanzas que no vienen de la Biblia y vemos una rotura en la familia, una división creada por la mala doctrina también. Pablo dice, eso es la consecuencia, por eso es necesario taparles la boca. Y la mayoría de ellos enseñan por ganancia deshonesta. Esta semana o la semana pasada en el Instituto Bíblico, un alumno nos explicó de un pastor que ha llegado de lejos, no sé de dónde, y empieza a pedir dinero de la congregación, más dinero, y dice, ustedes, los que tienen refrigeradoras, televisores, VHS en la casa, véndelos y me traes el dinero a mí. Entonces hay esa clase de pastor que engaña y por ganancia propia está engañando a la gente. Dice Pablo, eso no conviene. Son cosas que vamos a hablar hoy en esta mañana. También Pablo dice en Colosenses capítulo 2, en versículo 8, algo interesante, otros detalles de otras enseñanzas equivocadas. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, tres otras cosas, filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de hombres. No debemos de seguir estas cosas también. ¿Qué son las filosofías? Son ideas. Pablo escribió cuando era popular escuchar los filósofos griegos en Atenas
y escuchar las diferentes ideas de los hombres. Hoy día hay lo mismo también, filosofía que aparta a uno del Señor. Y hay una enseñanza en el mundo que ha entrado en la iglesia también acerca de la psicología, que la psicología es buena, te va a ayudar, vas a encontrar el verdadero tú dentro de ti. Conceptos y ideas que nos llevan lejos de lo que nos dice la palabra del Señor. La Biblia nos dice que nosotros somos pecadores y que tenemos una gran culpa y por eso sentimos mal y por eso buscamos a los psicólogos porque no queremos tratar con el pecado que hay en nuestros corazones. Si nosotros nos arrodillamos arrepentidos y confesamos al Señor nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y Él nos ahorra muchísimo dinero porque los psicólogos nos cobran bastante. Dios ofrece todo gratis. Dice huecas sutilezas también. Otra vez ideas vanas, vanidades. Y dice tradiciones de hombres. ¿Y cuántas tradiciones hay de los hombres en la iglesia? Es lamentablemente cuántos hay. ¿Cuánta gente es engañada por las tradiciones de los hombres? Justo vamos a hablar de estas cosas ahorita. Vamos a hablar de los de la circuncisión, los judaizantes que acaba de mencionar. Ellos siempre estaban enfatizando cosas externas, el comportamiento de la gente. Una de las cosas es el día de reposo. Tú estás obligado, ellos dicen, a guardar el día de reposo, como nos dice en la ley de Moisés. Entonces ellos no hacen nada en el día de reposo. Los que tienen un diente postizo, tienen que sacar el diente postizo, que es hecho de madera, y lo tienen que guardar. No lo pueden cargar en el día de reposo, porque la Biblia dice que no hay que cargar leña en el día de reposo. Otros con piernas postizas también quitan sus piernas postizas en el día de reposo para no cargar un peso ese día. Las mujeres en Israel les encanta el día de reposo porque no tienen que cocinar ese día. Todos descansan, pero una noche antes ponen todo en el horno y con un reloj especial en el horno, prendan el mismo horno, prende solito, en la mañana el día de sábado y ellos así comen ellos. Es un plan, es increíble lo que hacen los judíos para evitar de romper el día de reposo. En Israel cuando fuimos es interesante, hay hoteles y no funcionan los ascensores en el día de reposo, por ejemplo, porque es usar luz, es usar energía y eso es romper la ley de Moisés. Exagerados, pero así son los de la circuncisión. Y ellos también prohibían a la gente comer ciertas cosas. Según la ley de Moisés, Dios había establecido ciertas normas y ellos reconocen y no comen ciertos alimentos. Jesús hizo mención de ellos que ustedes están tan preocupados de una mosca tan pequeña, están buscando que no salgan en el alimento, en la comida, que no eres culpable de comer una mosca, que es un animal mundano, pero estaban dispuestos a tragar un camello, también es un animal inmundo. Entonces Jesús les estaba mostrando lo ridículo que había en sus corazones de ellos, juzgando a la gente. Bueno, reglas de ropa también. Tú no puedes llevar cierta ropa en tal día, tú tienes que vestirte en esta forma. Y los sacerdotes tenían su ropa especial y la gente se viste así en los días, en sus tradiciones tienen su ropa. Y tenían reglas en cuanto a cómo peinarse, qué clase de peinado vas a tener. Y han visto a los judíos, ¿no? Los hombres ortodoxos con sus trenzas y estas cosas. Reglas de los judíos, los judaizantes, estaban obligando a los pobres gentiles a guardar estas cosas, que no eran del mundo gentil, pues.
Hoy en la iglesia tenemos los judaizantes también, pero los llamamos legalistas. Personas legalistas que nos obligan a nosotros también a hacer ciertas cosas. Vamos a hablar de estas cosas. Por ejemplo, hay una iglesia conocida aquí en Perú, en todas partes del mundo, la iglesia del séptimo día, ¿no? Los adventistas. Y ellos dicen, no se debe orar a Dios los domingos, como ustedes hoy en esta mañana. Todos nosotros estamos equivocados y según ellos somos nosotros el anticristo. Es lo que ellos dicen, es lo que ellos enseñan. Entonces estamos bien equivocados. Ellos, el día sábado es cuando ellos adoran a Dios. Otros dicen, no, los domingos. Ustedes en Calvary Chapel tienen un servicio el sábado en la noche, como los adventistas están mal ustedes. Pero yo digo, yo quiero adorar a Jesús todos los días. El lunes, el martes, cada día para mí es igual. Yo amo a Dios los miércoles como el viernes también. Amamos a Dios todos los días. Para nosotros no hay un día importante. La mayoría de ustedes no trabaja los domingos, por eso nos reunimos los domingos en la mañana. Es más alcanzable para la gente. Y ellos dicen, bueno, la Navidad viene de raíces paganas y los que celebran la Navidad están mal y van al infierno y empiezan a juzgar a ellos. Otros dicen, bueno, entendemos las tradiciones de la Navidad, pero lo celebramos también como la Pascua. En unas religiones no los permitan reconocer la bandera o cantar el himno nacional, por ejemplo. Otros dicen, tú no puedes tomar café, tú no puedes tomar gaseosas, tú no puedes comer chocolate. Eso es demasiado, sí. Porque son estimulantes, son cosas que te van a llevar al infierno, son cosas malas para ti, para tu cuerpo, y nosotros no hacemos estas cosas, y obligan a la gente no comer chocolate. Y otros dicen, no, si tú vienes a la casa de Dios, vienes con falda, ¿sí? Y con pantalón no, porque los que llevan pantalón, no, están metidos en pecado. Y en otras iglesias tal vez han visto, obligan a las mujeres a poner velo en la cabeza para tapar la cabeza. Y son tradiciones, son enseñanzas de hombres, son cosas externas que Dios no está esperando de nosotros. Prohíban cortarse el pelo para las mujeres. Y el hombre que tiene pelo largo es pecador, pues, y necesita arrepentirse e ir al peluquero. Y a otras mujeres no les dejan pintarse, arreglarse, y son diferentes normas. Algunas iglesias no te permiten ir al cine, otras iglesias no te permiten ver la televisión, otros, hay una lista sin fin de cosas que tú no puedes o estás obligado a cumplir. Legalistas. Dios no nos ha llamado a ser legalistas. Él nos ha dado libertad a nosotros y disfrutamos nuestra libertad. Y mira cómo estamos vestidos nosotros, contentos, alegres, cómodos y felices porque nuestro corazón está alegre porque adoramos a Dios del corazón. No ponemos tanta énfasis en lo externo como los legalistas. Espero que nunca tengamos un corriente en Calvary Chapel de legalismo, juzgando y siendo criticones, sí, a la gente. Ahora, la Biblia menciona estas cosas, la mujer que no puede poner pantalón, por ejemplo, no comer chocolate, esas reglas y normas, ¿de dónde vienen? Algunos tal vez tienen sus inicios en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, pero la mayoría, como les digo, son invenciones o ideas de los hombres. Y cuando había pleito entre los judaizantes y los libres, vamos a hablarles así, los judaizantes estaban obligando a los nuevos creyentes gentiles a volver al judaísmo.
Lo que sucedió es que los primeros discípulos, cada uno de ellos eran judíos. El Señor Jesucristo era judío también. Todos los nuevos creyentes eran judíos. Habían reconocido a Jesús como el Mesías y ya eran completos, ya habíamos recibido el Mesías. Pero un día Jesús le llevó a Pedro a predicar a los gentiles, a los goyim, a los no judíos. Y ellos también entregaron sus vidas al Señor como los judíos y empezaron a crecer y fueron bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a usar los dones del Espíritu Santo igual que los judíos. Y la iglesia estaba dividida, algunos escuchando a los judaizantes diciendo, estos nuevos creyentes gentiles necesitan convertirse primero a ser judíos y después de ser judíos pueden conocer a Jesús, pueden ser cristianos. Tan lejos de lo que es la realidad hoy día. Pero otras personas en la iglesia estaban diciendo, no, han conocido a Jesús sin las tradiciones de nuestros padres, déjanlos crecer y todo. Pero había una gran división y lo que tenían que hacer es llamar un gran concilio. Y este concilio se encuentra en Hechos capítulo 15, y estaban ahí todos los discípulos, los apóstoles, ahí estaban los pastores, los ancianos, los diáconos, todos estaban reunidos para tratar con el asunto de legalismo y la libertad que el cristiano tiene. Y Pedro se puso de pie y dijo lo siguiente, mira lo que dice Pedro, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se apartan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, 4 cosas nada más tienen que dejar, tienen que no practicar, ¿sí? 1, idolatría, fornicación, número 2, número 3, ahogado y número 4, comer sangrecita. ¡Qué blasfemia! 4 cosas. No les decían nada de su manera de vestirse, no les decían nada acerca del pelo, no decían nada acerca del sábado, no decían nada acerca de la circuncisión. Los hombres gentiles no les agradó la idea, pues, de la circuncisión y de tener que llevar los holocaustos y los sacrificios al templo en Jerusalén 3 veces al año. No hay nada de mención de estas cosas, nada más 4 cosas que tú debes de guardar. Número 1, de no ser idólatras. No queremos tener otros dioses, tenemos un solo Dios y Él es digno de toda nuestra adoración y toda nuestra atención. Y número 2, no ser fornicarios, es tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. Adulterio, por ejemplo, homosexualidad está incluido en la fornicación. No practicamos estas cosas porque Jesucristo no haría eso, ¿no es cierto? Y somos seguidores del Señor Jesucristo. Y dice ahogado. ¿Qué es ahogado? Es cuando el animal no derrama la sangre pues del animal. Ha sido un animal tal vez ofrecido a un ídolo y puede ser que ya tiene dentro del cuerpo contaminantes. Y es algo muy parecido a la sangre también, porque la sangre lleva las toxinas del cuerpo, nos limpia la sangre y yo creo que Dios estaba diciendo, los discípulos estaban diciendo, queremos que sean sanos. Mejor no comer estas cosas, mejor evitar idolatría, mejor también evitar la fornicación. Eran principios correctos, no eran leyes, no eran normas. Y cuando enseñé eso anoche, todos me preguntaron, ¿y John, de la sangrecita, tengo que dejar eso? Y estaban preocupados, si iban a perder la salvación, si comieran la sangre. Y
En Colosenses es interesante lo que dice Pablo, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, entonces sí puedes comer sangrecita, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No importa cuándo adoras a Dios, no importa cuánta chocolate comes, no importa cuando celebras la Navidad o cualquier otra fiesta como la Pascua, para nosotros no hay tal tradición. Estamos libres, pues. Qué bueno, ¿no? Les veo a ustedes contentos que Dios no nos está obligando en esta larga lista de cosas que en algunas iglesias en el judaísmo tienen que reconocer. La Biblia nos exhorta ahorita acerca de los engañadores. Y quiero que pongan atención, por favor, porque es importante y lo que vamos a ver en estos momentos no va a ser de mucho agrado, ¿sí? Va a ser impactante. Nos debe de asustar, pues, ¿sí? Del engaño que hay. Hay algunas iglesias y hay en la televisión siempre mención de un gran avivamiento que viene para sobre todo el mundo y muchos se van a convertir. ¿Han escuchado de eso, no? Bueno, la Biblia nos enseña el opuesto. No nos enseña de un gran avivamiento, nos está advirtiendo de un gran apostasía. El opuesto de lo que están enseñando en la televisión hoy día o en el radio. En Mateo capítulo 24, me gustaría que me acompañaran, por favor. Aquí Jesús nos está enseñando de lo que va a pasar en el futuro para que sepamos lo que va a suceder, para que estemos preparados. Los discípulos estaban con él en la ciudad de Jerusalén, estaban viendo el templo, un edificio hermoso, piedras enormes, una ciudad linda, y Jesús les dijo a ellos, no admiran tanto la ciudad porque algún día todo se va a destruir. Se van a desmontar las piedras, no va a quedar tal y como es ahorita. Y los discípulos entendieron que él estaba hablando acerca de los tiempos venideros, acerca de escatología, los eventos del fin del tiempo. Y ellos estaban emocionados. Jesús nos va a explicar más acerca de eso. Y le tenían unas preguntas. Señor, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo vas a juzgar a las naciones? ¿Cuándo vas a establecerte en tu reino? ¿Cuándo va a ser el fin? Y dinos del rapto de la iglesia y de la gran tribulación. Explícanos acerca de la segunda venida de Jesús y del milenio también. Queremos saber de todas estas cosas, Jesús. Y Jesús les va a dar una lista de cosas, señales del fin, y quiero que noten, por favor, cuál es el primer señal. ¿Cuál es la primera cosa que menciona Jesús de importancia para nosotros, que repite él 3 veces aquí en el texto? Vamos a leer desde versículo 3. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Explícanos, Jesús, de las cosas del futuro. Respondiendo Jesús, les dijo, y aquí se encuentra el primer señal. Mirad que nadie os engañe. El primer señal es que va a haber un engaño en los últimos días. Y yo creo que estamos viviendo en estos días y estamos viendo el engaño hoy día. Yo creo que parte del engaño es lo que escuchamos en el radio, en la televisión. Va a haber un gran avivamiento, pero la Biblia no indica eso. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué? Engañarán. Y oiréis de guerras, ahí está el segundo señal, y rumores de guerras. 3, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Entonces Jesús nos explica acerca de los señales: guerra, rumor de guerra, pestes, hambres, terremotos, nación contra nación, todas estas cosas, pero la primera cosa en la lista es una advertencia del engaño, que no sean engañados. ¿Están escuchando? ¿Sí? ¿Estamos despiertos? Es importante no ser nosotros engañados. Y es tan importante que Jesús vuelve a mencionar en versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán, y usa la palabra otra vez, y engañarán a muchos. Nos advierte 2 veces y por tercera vez en el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Mira, a los escogidos, a los creyentes. ¿Ya están asustados? ¿Sí? Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeran, miren, ahí está en el desierto, no salgáis, o mirad, ahí está en el aposento ahí, no lo creáis. Y entonces Jesús nos está advirtiendo del engaño en los últimos días, ¿sí? ¿Estamos viviendo en los últimos días? Yo estoy convencido que sí. ¿Escucharon del volcán que hay en El Salvador? Ayer se hizo erupción. También los huracanes, tantos problemas, violencia en el mundo, hay guerras en Irak, en todas partes, y Irán también, un temor de bombas nucleares en Corea del Norte también. Vemos todas esas señales del fin, y Jesús está diciendo, va a haber también falsos maestros, falsos cristos, engañadores, y ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. ¿Se acuerdan de Jim Jones? Hace unos años, en el año 1978, mucho antes de que yo naciera. Este hombre tenía una iglesia que se llama el Templo del Pueblo, el pueblo del templo. El pueblo del templo es. No sé qué es en español. El templo del pueblo, sí. Lo que sucedió es que era un pastor evangélico en los Estados Unidos. Su trabajo antes de ser pastor, vendía monos, pero no le salió bien el negocio. Entonces se convirtió a pastor evangélico y estaba enseñando, tenía una gran congregación y les empezó a enseñarles cosas que no eran de la palabra de Dios, vanidades, ideas humanas, filosofías del mundo, cualquier clase de cosa menos la palabra de Dios, y ellos fueron engañados. Le reconocían como un hombre carismático, un hombre con mucha energía, un hombre con mucho que decir, muchas buenas ideas. Y en el año 1978, él convenció al gobierno de Guyana, aquí en Sudamérica, regalarle un terreno, y él se mudó toda la iglesia, toda la gente de su iglesia a este lugar en Guyana, y lo nombró Jonestown, y allí convenció a sus miembros a cometer suicidio, y en una mañana 914 de ellos tomaron veneno y murieron. Ahí sí, algunos de ustedes se acuerdan de eso. Aquí hay una foto de los cuerpos de la gente tirados allí en esta zona. Y han escuchado de David Koresh, ¿no? ¿Se acuerdan de él?
su religión era el Branch Davidian en Texas, en el año 1993, en el mes de mayo. Bueno, él estaba diciendo, se me olvidó decirles que Jim Jones decía, yo soy el Cristo. También Koresh decía, yo soy el Mesías. Y estaba diciendo a la gente, engañando a la gente que les siguiera a él. Y aquí está la destrucción de su sede, pues, en Texas, y murieron más de 50 personas en esta tragedia ahí en Texas. Un hombre carismático también, engañando a la gente con filosofías humanas, con enseñanzas que no venían de la Biblia, y era un pastor evangélico, ¿sí? Un pastor reconocido en una iglesia en los Estados Unidos. Quiero hacer mencionar de los testigos de Jehová también, que no he incluido aquí, pero tienen una enseñanza, una doctrina en cuanto a la transfusión de sangre. No lo practican ellos. Es una tradición, una idea errónea. Ellos, en verdad, más gente ha muerto por falta de atención médica, por la enseñanza y la mala doctrina de ellos, que han muerto en Guyana, por ejemplo. Entonces, es una secta peligrosa también. John, ¿estás hablando en contra de otras religiones? Estamos hablando y advirtiendo a la gente del peligro de las sectas que se han apartado de la palabra del Señor. Otro, no sé si se acuerdan de Marshall Applewhite, que empezó era un pastor evangélico también. En su iglesia ellos creían que Dios venía en el cometa y que un ovni les iba a raptar de la tierra, y iban a seguir el ovni y el ovni les iba a llevar al cielo. Bueno, en el año 97, el 26 de marzo, 39 suicidios también, siguiendo a uno que decía que él era el Mesías, él era el Cristo también. Ahí está el cometa que estaban siguiendo, y aquí uno de los cuerpos de 39 personas que cometieron suicidio en una mansión, parte de su religión, pues. Ahí está él. Ahí está. No sé si han escuchado del Guru Maharishi Sai Baba. Él también dice que es el Cristo, y es uno de los líderes de hinduismo en India. Y para que sepan que no solamente en el extranjero, yo tengo entendido que hasta aquí en Perú hay una Ezequiel Atacusi que dice que él es el Mesías de Israel. En todas partes del mundo se están levantando personas proclamando ser el Mesías, la reencarnación del Señor Jesucristo. Aquí en Machu Picchu, una secta también, allí. Islam también, ellos dicen que ellos tienen la verdad. Los mormones dicen que ellos tienen la verdad. Los testigos de Jehová dicen que ellos tienen la verdad. Y los de Calvary Chapel sabemos, no es cierto, sabemos que tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque seguimos la palabra del Señor. No nos cerramos, no vamos a otros corrientes, pues. Pero una advertencia, quiero decirles, ¿sí? Porque tengo amor en mi corazón para ustedes, que cualquier hombre, incluyendo a su pastor, les puede desviar, ¿sí? Entonces nunca debemos de creer la palabra de un hombre. Siempre creemos el consejo de la palabra de Dios. Porque algún día John Bonner puede llegar a ser el próximo David Koresh o el próximo Jim Jones. Esperamos que no, pero yo les digo desde antes, si empiezo a enseñar algo que no viene de la palabra de Dios, ustedes tienen la responsabilidad de reclamarme, ¿sí? Y si rehúso escuchar el consejo bíblico, sería mejor apartarse de este sitio porque hay mala enseñanza. La seguridad que tenemos en Calvary Chapel es que enseñamos y predicamos la palabra de Dios
y no vanas palabras, no tradiciones de hombres, no filosofías del mundo, no a la psicología, la educación y estas cosas. Lo que nosotros enseñamos es la palabra del Señor. Y les advierto, si algún día no estoy enseñando la palabra del Señor, huyen, pues buscan una iglesia donde sí enseña. Otra advertencia acerca de los últimos días, mira lo que dice, pero el Espíritu dice en 1 de Timoteo 4:1, claramente que en los postreros días había un gran avivamiento que va, no, así dice no. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otra vez la advertencia de lo que viene más adelante o ya está presente en el mundo, un gran engaño. Y también en 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os, ¿qué? Engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Advertencias, muchas advertencias. En Judas también hay una advertencia acerca del engaño, de la apostasía, de muchos creyentes van a seguir otros corrientes. Yo creo, estoy convencido, que los que están enseñando que va a haber un gran avivamiento y que necesitamos unirnos como iglesias y debemos de unirnos como movimientos y debemos de tener esa unidad para tener paz en el mundo y empiezan a unirse con otras religiones, otras sectas, otras religiones que no vienen de la palabra del Señor. Eso es el engaño. Eso es lo que Jesús nos está advirtiendo, porque algún día se va a poner a pie el anticristo con señales y prodigios y milagros, y él va a decir que él es el Mesías, y toda esa gente le va a seguir a él. Mirad pues que nadie os engañe. Como les dije, yo puedo errar, ¿sí? Y oren por mí para que nunca me sucede. Y esperamos que no suceda porque estudiamos versículo por versículo la palabra del Señor. Ustedes me ayudan a mí como yo les ayudo a ustedes también. Y Pablo en el libro de Hechos, en capítulo 17, algo interesante sucede. Lo que sucede es que él está viajando de ciudad a ciudad, predicando el evangelio, y en Hechos 17 visita la ciudad de ¿dónde? De Tesalónica. Está ahí, está admirado Pablo, ¿por qué? Porque los de Tesalónica reciben la palabra que él está haciendo, están bien dispuestos, empiezan a escuchar la palabra del Señor, se enamoran del Señor Jesucristo, empiezan a caminar con él, y Pablo estaba tan feliz de los tesalonicenses porque recibieron la palabra del Señor, pero él estaba más contento con los de otro pueblo. En el siguiente pueblo donde él estaba predicando, dice que ellos eran más nobles de los tesalonicenses. ¿Y por qué? Mira lo que dice. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud como los de Tesalónica. Pero los de Berea escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escuchaban a Pablo en la iglesia y después iban a la casa y empezaban a estudiar la Biblia para ver si lo que decía Pablo era cierto o no. Es una buena regla para nosotros, una buena guía. Lo que escuchan en el radio, lo que escuchan en la televisión, lo que escuchan en los cassettes, en DVD, desde el púlpito, los domingos en la mañana, ustedes tienen la responsabilidad de ver si es cierto la enseñanza que están recibiendo. ¿Por qué? Porque tu futuro, tu destino, el cielo o el infierno está en tu corazón, lo que tú crees. Y si eres engañado, qué miedo. Entonces,
Nosotros tenemos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios y nunca vamos a cambiar. Amén, amén, qué bueno. Necesitamos terminar capítulo 1. Versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Esta palabra, Pablo, es interesante, cita a una persona. Dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Era una cita que nosotros sabemos quién estaba citando Pablo. Estaba citando un hombre que se llama Epiménides. Epiménides. Era un filósofo que vivía 6 siglos antes de nacer Jesucristo. Y es interesante que era de la isla de Creta, justo donde Pablo está escribiendo a Tito. Donde Tito está ministrando, ahí era el lugar del nacimiento de Epiménides. Y era él que dijo, los cretenses siempre mentirosos. Los cretenses siempre mentirosos. Ahora, Pablo está citando, para mí es interesante que Pablo está citando un filósofo antiguo, una persona de renombre, reconocimiento. Si tú vas al internet, hay mucha información acerca de Epiménides. Y Pablo lo está citando. Ahora, lo que es interesante es que hay una paradoja en lo que él dijo, ¿sí? Escucha bien. Siendo cretense, Epiménides, él dijo, los cretenses siempre son mentirosos. Son mentirosos. ¿Cuál es el mentiroso? ¿Él está mintiendo? Bueno, es interesante. Sabiendo él él mismo era de cretense, o era cretense. Wow, el Señor viene pronto. Decía. A ver qué tal el trabajo de Edgardo ahí. Es el aire nada más. Sabiendo que él mismo era cretense, decía Epiménides la verdad. A ver, pongan atención, piénsenlo. Si era de Creta y él estaba diciendo que todos los cretenses eran mentirosos, ¿él estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo? Es una de las filosofías vanas, es una de las cosas que nadie puede discernir. Es interesante, los cretenses siempre mentirosos. Siendo cretense, estaba mintiendo, no se sabe. Y así los filósofos siempre estaban preguntando. Interesante, ¿no? Que cita Pablo a Epiménides. ¿Y cuál es la respuesta a esta rompecabezas? ¿Hay una respuesta? Sí, la Biblia siempre nos da la razón, nos da la respuesta. Aquí está en el mismo versículo. Mira lo que dice Pablo. Este testimonio es verdadero. Interesante, ¿no? Que la Biblia responde a la pregunta y Pablo dice, sí, los cretenses son mentirosos. Son mentirosos ellos, incluyendo a Epiménides. En versículo 2 del mismo capítulo de Tito es interesante porque acabamos de leer que es imposible que Dios miente. Y vemos un contraste entre los cretenses y Dios. Dios no miente. En versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente. Entonces la palabra es chocante, repréndalos duramente para que, ¿qué? Para que sean sanos en la fe. Y podemos preguntar, ¿dónde está la gracia? ¿Qué es eso que reprenderlos?
¿Qué es eso de exhortarles? Mira que dice antes, dijo, es preciso tapar la boca de ellos, y aquí está diciendo, repréndalos duramente, pero no es la Biblia un libro de gracia. No es lo que predicamos en Calvary Chapel, gracia, y como no juzgamos a la gente, también tenemos este versículo, también necesitamos reprender, necesitamos corregir, tenemos una obligación y en verdad es una obra de gracia también. Quiero decirles por qué. Acabamos de leer que esa enseñanza falsa, mala doctrina, falsos maestros, falsos profetas, estaban dividiendo, ¿qué? Iglesias, estaban dividiendo familias, estaban dividiendo hogares y casas por la mala enseñanza. Si no tratamos con el pecado, ¿qué sucede? Como cáncer puede alcanzar a toda la iglesia el pecado. La responsabilidad del pastor, del anciano, del obispo es corregir el pecado, corregir la mala enseñanza. Es muy importante. ¿Por qué? Porque pueda llegar a los tipos como Atacusi, como Jim Jones, como David Koresh y otros que están destruyendo vidas. En verdad, gente muriendo por la mala doctrina, los testigos de Jehová, por ejemplo. Entonces necesitamos guardar la pura enseñanza, la buena enseñanza. La sana doctrina y la enseñanza bíblica produce buen fruto en nuestras vidas. El error produce confusión y división. Y como dice en Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez dada a los santos. Entonces, como Pablo, yo les quiero decirles a ustedes también, a Jimmy y a Eda, a Lilian también, a María, a Mingo, a todos ustedes, quiero que sean los que pelean por la fe, contendiendo ardientemente por la fe que tenemos nosotros. O sea, preparados con el conocimiento de la palabra de Dios para poder estar firmes y para exhortar a los que contradicen la sana doctrina. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad y nuestra chamba es corregir a los que están en error. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia sana y santa, pura, y nos quiere proteger de los movimientos que hemos visto en la pantalla que destruyen familias. ¿Están de acuerdo conmigo? Queremos pelear, queremos atacar, queremos reprender y contender ardientemente por la fe que tenemos, porque está destruyendo casas y familias. Es muy necesario. Entonces, me apoyen, por favor, cuando hay mala enseñanza, no solamente en nuestra iglesia, pero afuera también necesitamos corregir. ¿Para qué? Para que sean restaurados, para que la iglesia de Dios sea pura. Versículo 14, pronto terminaremos. No atendiendo a fábulas judaicas de los judíos, ni a mandamientos de hombres como tradiciones que se puede ver en la iglesia, que se aparten de la verdad. Estas cosas nos alejan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nosotros que hemos sido bañados y lavados en la palabra del Señor, todo nos es puro. Pero para los no creyentes que tienen sus bromas y sus chistes de doble sentido y de su manera de pensar, ven las películas, escuchan a la música que no deben de escuchar y nada les es puro. Pero para nosotros, meditamos en la palabra del Señor, nos limpia, nos baña y estamos purificados por la enseñanza de la palabra. Entonces todo nos es puro, no pensamos como los inmundos, no pensamos como los pecadores,
versículo 16, dice, ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen una cosa con la boca, pero su comportamiento es distinto. No practican lo que predican. Y nosotros necesitamos practicar y predicar el mismo mensaje. No ser solamente oidores, qué lindo que escuché el domingo en la mañana, sino hacedores, ponerlo en práctica también. Entonces, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, aprobados en cuanto a toda buena obra. La aplicación para nuestras vidas hoy día, ¿cuál es la aplicación? Número 1, usamos la Biblia y únicamente la Biblia. En cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, en cuanto a nuestro comportamiento, todo lo que hacemos dentro de la iglesia como afuera de la iglesia también. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, lo que comemos y todo según la enseñanza de la palabra del Señor. Y eso nos va a proteger a nosotros. Número 2, hay que tener cuidado de los engañadores. Necesitamos entender que estamos viviendo en los últimos días y Cristo nos dijo que se van a levantar muchos falsos maestros para engañarnos a nosotros. Si nosotros estamos completamente metidos en la palabra de Dios, es una protección para nosotros porque vamos a reconocer la mentira, el engaño y los falsos maestros. Y por último, número 3, necesitamos pelear, necesitamos contender ardientemente por la fe, tapando las bocas de los falsos maestros. Es nuestra tarea hoy día. Necesitamos una iglesia que ama a Dios, usa la palabra de Dios. Somos guiados por la palabra de Dios. Necesitamos contender también. Si tú esta semana te tapas con una persona que es de otra iglesia, ayúdale. Si es necesario, reprendiéndole, exhortándole para que sea al fin restaurado, enseñándole que su práctica, su enseñanza, su comportamiento, si no es según la palabra del Señor, necesita arrepentirse. ¿Sí? Pero antes de exhortar a otros, necesitamos examinar nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces, Señor, te pedimos en esta mañana que hagas tu obra de examinación, escudriñando nuestros corazones para ver si estamos bien. Antes de exhortar, necesitamos tener bien nuestra doctrina también, nuestro comportamiento. ¿Somos hipócritas? ¿Somos los falsos maestros? ¿Somos los que estamos engañando a la gente? Si es así, Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado. Te entregamos a ti nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestro futuro. En el nombre de Jesús. Amén.